Ya reabrieron la entrada a la cascada de Peguche, por donde tienen que pasar fumigándose por aquí. Miren. Vemos que hay pocas tiendas reabiertas. Pocos carros estacionados. Acá hay tiendas y uno que otro, otra tienda de artesanías acá. Acá está vacío, no hay nada. No hay ni una tienda vendiendo, ni un local, ni un puesto de artesanías. Todo vacío. Claro, hoy es un viernes 10 de la mañana. Todo cerrado. Y estamos llegando a la entrada, a la cascada. Vamos a ver si hay control, qué procedimientos hay que seguir. Es la oficina de información y vemos que está cerrado. No hay atención, la puerta está abierta, pero no hay ninguna oficina de información abierta. No veo ninguna persona. Pude ingresar libremente. Nadie me ha dicho nada. Y ya empezamos el sendero hacia la cascada. Pensé que iba a haber control en la oficina de información, control sobre la pandemia o algo así. Pero la oficina está cerrada en este momento. No sé si siempre está así o coincidió con mi llegada. Y ya pasé sin ningún control. Estoy con mascarilla, eso sí. Y vamos a disfrutar un poco del paisaje. Ellos necesitaban el respiro, que los dejemos solos para que ellos puedan resurgir. Me gusta mucho esto, me gusta cómo está resurgida las plantas en medio del agua, las telarañas, los animales, todo nuevo, todo rejuvenecido. Gracias a que los humanos estuvimos lejos de ellos durante esta pandemia.
25 de julio han vuelto a abrir las puertas para el turismo, para que puedan volver a disfrutar de esta maravilla que es la cascada. Miren, al fondo mío pueden ver a la cascada.